SER Podcast. Hola, queridos 20 pickers. Mira, he dejado a Pedro ya de gala. ¿Para qué? Vamos a visitar a alguien. ¿Verdad, Priti? Ay, Dios mío. A ver. Hoy salen los códigos de Taylor Swift. Vale. Eso es lo realmente importante. Voy a vomitar. Pablo, ¿sabes que hoy salen los códigos de Taylor Swift? Sí. Lo sabes, ¿no? Estoy muy emocionado. Héctor, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo más importante que sucede hoy? Hoy salen los códigos de Taylor Swift. No, es que hoy la vida me lo va a pagar. ¿Qué es los códigos? Anulamos. Si tú lo expliques, si te toca el código, puedes comprarla. ¡Qué suerte, eh! Oye, Héctor, nos has reunido aquí en un bar, en un sitio. ¿Qué cojones nos pide? Tenía que conocer este sitio, el Lagar, Pero este sitio a mí me suena de algo. porque está justo enfrente de Premium Estética y Uñas. Ah, Entonces yo me hago los pies y las manos. pero si has traído a Alicia, a Pablo, que. Me gusta que mi gente tenga buenas uñas. O sea, que no sé. Pero hasta Fernando, pero si Fernando no necesita uñas. ¿Pero de qué va toda esta mierda? Pues nada, vamos para adelante. Tres para una cámara, ¿eh? ¿No te parece que tiene mucha planta de socialista? Totalmente. Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Pedro, he dejado un partido de pádel a medias por venir a entrevistarte. O sea, fíjate, si tenía ganas de entrevistarte, que ahora mismo mi máxima afición, no te voy a engañar, es el pádel. Lo llevábamos pendiente desde incluso antes de las elecciones municipales, donde Es verdad. alguno de tus colaboradores me gritó: Pedro, Pedro, Pedro. Presidente, ¿qué hacemos? ¿Vamos o viene usted al programa? ¿Sí? ¿Seguro? Era Penélope, y que tienes que venir a hora 20 y pico. Aquí estoy. Joder, fue un placer, muchísimas gracias. ¿Tú al pádel le has dado? Bueno, No, nunca. No, y no es un tema ideológico, porque sé que a Aznar es que claro, en fin, compartís esa afición, ¿no? Sí. No, con Pedro J y con Aznar. a mí me gusta la bici, me gusta el baloncesto, me muevo en esos deportes. La bici, esto es que me interesa muchísimo. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero te preguntaría todo el rato sobre cosas de vivir, cómo es vivir en Moncloa. Sí. Porque de cosas políticas te van a preguntar y te están preguntando en todos lados. La bici, a ti te encanta salir en bici, me has dicho. Claro, pero tú eres el presidente del gobierno. O sea, tú no puedes decir de repente un domingo, me voy con la bici. Tienes que avisar, me imagino, ¿no? A un equipo de seguridad, que, o sea, no puedes, me voy por ahí.
Bueno, primero, a mí me viene muy bien porque salgo fuera de Moncloa, me oxigena la montaña de Madrid. Y luego, efectivamente, pues con el equipo de policías nacionales que acompaña a la presidencia del gobierno, pues lo que hacemos es preparar rutas. Entonces tratamos de ser lo más discretos posibles, vamos unos pocos solo, y luego, bueno, pues como te pones unas gafas y un casco, pues tampoco te reconocen mucho, aunque te cruces con otros ciclistas. Pero hay ciclistas que se quedan así como, me acabo de cruzar. No da tiempo. No da tiempo porque cuando paras ya un poco menos que ha pasado ese momento, ¿no? de poder reconocer. Y la verdad es que es un deporte muy entretenido, lo hago con mi pareja, con mi mujer, con Begoña, y bueno, pues es una afición que del poco tiempo que tenemos y disponemos, pues hacemos juntos. Pero el equipo de seguridad, claro, va detrás. Bueno, va detrás y también delante. Vale. Sí, o sea, tienes una o dos personas que van delante y van señalando el camino y luego pues tienes también un par detrás, ¿no? Pero bueno, se pican los de detrás. No, pero yo creo que también son gente, pues evidentemente deportista, muy, muy preparada y bueno, algunas veces tienen que ir lento para no superar. Exacto. Porque, claro, adelantar al presidente, aparte de que no pueden porque te están protegiendo y tal, pero me refiero a que cuando eres presidente asumes que todo el mundo te está haciendo la pelota todo el rato. Pero no es el caso, no es el caso. No. A mí me acuerdo de Zapatero. Yo lo que les veo es que ellos van lentos. Sí. Nota que lo tienen que hacer. Este hombre tiene que ir a su ritmo y nosotros no podemos adelantarle. Pero recuerdo que Zapatero contaba que una vez Moncloa soltó en voz alta que le gustaban las almendras y desde ese día cada 10 metros había un cuenco con almendras en Moncloa. A mí me ha pasado eso también. ¿Qué te ha pasado? Pero no con las almendras, a mí me pasó con el baloncesto. Como te he dicho antes, Héctor, a mí me gusta el baloncesto. Yo soy de los estudiantes, todo bien. No lo sabía. Te acompaño en el consentimiento. Sí. Madre mía, vaya temporadita. Pero remontaremos. No, me encanta el baloncesto, además de muchos años atrás, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues la gente se enteró de que yo había sido jugador de baloncesto, del Estudiantes, y cuando hago alguna visita a algún pueblo, a algún municipio, pues... es una canasta allí, pero no, lo que tengo es o al alcalde o a la alcaldesa o al presidente de una asociación de turno, pues con una camiseta de baloncesto, del club de baloncesto de su pueblo. Entonces, al principio, pues, la verdad es que lo agradecí mucho porque era un detalle y entonces, pues, iba recorriendo la geografía española. Lo que pasa es que ahora tengo un problema y es que tengo muchísimas camisetas de baloncesto que, bueno, pues utilizo alguna de vez en cuando, pero no tengo ya espacio. Entonces yo cintura para traerte la del CB Tormes, que es mi equipo de Salamanca. Ahora está en la Liga EVA, estamos un poquito... Pero ya te la mandaré. En Moncloa hay una parte que es zona de trabajo, sí, y luego en Moncloa vives con tu familia. Sí. Y me interesa también mucho cómo es vivir en Moncloa. O sea, me acuerdo que Ana Botella dijo, y se hizo un poco famosa, que aquello no era un sitio para que viviese una familia. Y la gente se lo afeó un poco, pero yo creo que hay un punto de demagogia ahí, porque vivir en Moncloa tiene que ser un poco coñazo. A ver, no es fácil para los adolescentes. No lo es. Porque tienes medidas de seguridad que inevitablemente tienes que pasar. Si tus amigos o tus amigas, los de tus hijos en este caso, las hijas en este caso, pues tienen que visitarte, pues tienen que pasar distintos y lógicos controles de seguridad, ¿no? Y luego, pues cuando ya llegan, sí, porque tratamos al menos de que en la planta en la que vivimos, pues sea coyunturalmente el tiempo que estemos nuestro hogar. Entonces, bueno, pues tratamos de vestir, de actuar, de ser como éramos cuando vivíamos en nuestro piso. Claro. Y bueno, luego es verdad que tenemos trabajadores y trabajadoras que nos hacen, y son muy buenos profesionales, la vida mucho más fácil, mucho más sencilla, ¿no? Sí. Y también, desde ese punto de vista, pues a tus hijos les tienes que decir que esto no es normal. Claro. Que no es... Que se acostumbren. Que no se acostumbren, efectivamente, ¿no? Pero por lo demás, hombre, para mí es la primera vez en mi vida que voy andando a mi trabajo. Porque prácticamente de lo que es el... metros o... Sí, 500 metros y bueno, a ver... Teletrabajas, pero mi experiencia, Héctor, es un poco, digamos, inédita respecto a otros presidentes. ¿Por qué? Porque yo he vivido un confinamiento, he vivido una pandemia. Entonces, yo recuerdo cuando empezó la pandemia que en la primera ola mi mujer cogió el COVID, mi suegro también y mis padres. Y entonces
pues claro, yo de repente me encontré solo porque mi mujer tenía que aislarse, mis hijas también se tenían que aislar, una situación un poco extraña. Pero también es cierto que conforme íbamos desconfinando, íbamos abriendo, bueno, pues las medidas y relajándolas, pues el tener un jardín del cual poder disfrutar, pues eso evidentemente no lo tiene la mayor parte de la gente, ¿no? Pero está, o sea, convendría, la parte de vivienda, convendría remodelarla, actualizarla. Hombre, es un palacio antiguo, es un edificio antiguo, es un sitio que, bueno, pues que, a ver, tiene sus funcionalidades y sus disfuncionalidades, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, pues las ventanas se abrían cada vez que había un golpe de viento, porque da, digamos, la residencia a toda la zona digamos, de la carretera de La Coruña, ¿no? Sí. Luego es un sitio que necesita una rehabilitación, evidentemente sí. Que no la voy a hacer yo, evidentemente tampoco. A ver, ¿qué si no, pues, bueno, imagínate el sanchismo ya como se podría. Ya no solo el Falcon, encima ahora fíjate. Bueno, el caso es que luego también, como estás muy cerca de la carretera, pues es un lugar en el que escuchas mucho trasiego de coches, mucho jaleo. Pero bueno, yo creo que al final, uno, tienes que ser conscientes de que ahí vas a vivir un tiempo determinado de tu vida. Dos, que tienes que estar inmensamente agradecido por la experiencia vital, más allá de la política profesional, que tienes. Y luego tienes un grupo de profesionales que te hacen la vida mucho mejor. Claro, eso iba también porque, por ejemplo, imagínate que llegas Falcon a Torrejón, de Torrejón a Moncloa en helicóptero, y ya es a las 3 de la mañana de Dinamarca, de una cumbre súper importante, y a lo mejor te apetece una tortilla francesa. Te la haces tú. O sea, a las 3 de la mañana, todos hemos llegado a casa con un poquito de gusa a esa hora. A mí no me importa, y en algún estado un poco crítico, hacerme una tortilla. ¿Pero te la haces tú o hay alguien que dice...? No. Los trabajadores tienen ahí unas horas. ¿Te pueden dejar algo preparado? Si pues da el caso. A mí, en mi caso, pues, soy más de pillar lo primero que haya en la nevera, ¿no? O sea, tenéis una cocina, ¿no? Hay como una cocina con su nevera y, bueno, pues ahí dejas algunas cosas del día anterior o, pues, lo que sea, ¿no? O algo de fruta. Vale. Y eso es lo que al final de lo que tiras, ¿no? Pero bueno, yo trato, a ver, de ser disciplinado también en mis horas de comida. Pues si al final a las 2 de la mañana llego sin cenar, pues prefiero ya del tirón meterme en la cama y desayunar, ¿no? Yo no, así estoy. Por ejemplo, puedes invitar a amigos, decías antes de tus hijas, ¿no? Que, por ejemplo, puedes invitar amigos a Moncloa, a hacer una cena allí con amigos. ¿Lo haces? Sí, lo hago también con gente de la cultura, con gente de pues profesionales, gente que me apetece conocer o que han pedido también conocerme. Nosotros cuando llegamos a Moncloa, pues hicimos un programa que se llama La Moncloa Abierta. Vale. Porque al igual que el Congreso de los Diputados se abre una vez al año para que la gente entre y vea los escaños y vea lo que representan las Cortes Generales, realmente en Moncloa no se había hecho. Tuvimos, evidentemente, que cerrarlo por el confinamiento. Bueno, o sea, perdón, la bodeguilla con Felipe, ¿no? Era un poco... Sí, bueno, ahora te cuento la anécdota de la bodeguilla, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que lo que es el programa de Moncloa Abierta ha tenido muy buena respuesta y muy buena acogida ciudadana. Hay una lista de espera para visitar la Moncloa importante. ¿Y tiene que ser famosos o puede ser gente...? No, es gente de a pie, gente que, vamos, que lo que quiere es conocer pues una institución que es verdad que durante mucho tiempo ha permanecido muy cerrada, ¿no? Claro. Y la bodeguilla, bueno, pues realmente era una antigua mantequería de la época, que, bueno, pues acondicionó Felipe González cuando era presidente del gobierno. Allí, pues, se jugaban cuando tuviéramos chavales, pues veíamos las imágenes de Tipicol jugando al billar con Felipe González. Yo la verdad es que cuando veo las dimensiones me cuesta ver dónde encajaba la mesa de billar, ¿no? Y bueno, nosotros cuando llegamos, pues Begoña y yo lo que hicimos fue poner 2 o 3 sillones que había por ahí perdidos en el almacén. Lo hemos acondicionado un poco y es un sitio donde se está agradable en verano porque hace más fresco que en otras estancias de la Moncloa, ¿no? Hombre, hay cosas interesantes, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a Moncloa en 2018, después de la moción de censura. Claro, mi llegada a la Moncloa es muy distinta a la de otros presidentes del gobierno, porque... Claro, llegas de un día para otro. Yo llegué de un día para otro. Entonces,
aparte de que para mi familia fue un shock, porque de repente tuvimos que cambiar todo en cuestión de una semana, bueno, pues llegamos allí un poco como los 4 despistados, ¿no? Mis 2 hijas, Begoña y yo, ¿no? Esto, bueno, imagino que la misma cara que teníamos de despistados tenían todos los presidentes cuando llegaron por primera vez a la Moncloa, ¿no? Pero el caso es que en una de estas visitas, pues me enseñaron el famoso búnker. El búnker. ¿Te acuerdas? Que la derecha le criticaba a Felipe, cuando gobernaba, diciendo ya se ha bunkerizado, ¿no? Y no sale de la Moncloa y tal y cual, ¿no? Bueno, el búnker se construyó por razones de seguridad. Para que te hagas una idea, Héctor, son como 7 plantas hacia abajo, bajo tierra, en donde, bueno, pues puedes tener ante una emergencia, imagínate, nuclear, pues capacidad, autonomía para sobrevivir más de 2 meses. Poco más de 2 meses. No, ahora mismo no sé cuántas personas, pero más o menos esa es la... Tienes ahí, pues, tienes como una cafetería, hay como habitaciones, lógicamente, para las autoridades y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando lo visité, realmente lo visité como quien visita un museo, ¿no? Algo que dices, bueno, que no vas a usar. Que no voy a usar nunca, ¿no? Vale. Pero luego llegó la pandemia y confinamos a todo el mundo y, lógicamente, confinamos también a los ministros y ministras. Y no había un reglamento que especificara cómo celebrar los consejos de ministros telemáticos y luego extender las fibras de telecomunicación seguras desde todos los ministerios hasta el Palacio de la Moncloa, que es donde se celebran generalmente los consejos de ministros. Todo eso tuvimos que hacerlo en cuestión de semanas. Y efectivamente yo celebré muchos consejos de ministros desde el búnker. Y al final, pues fíjate, ¿no? Las cosas que son, ¿no? Y la primera visita que yo tuve de un dirigente internacional a los 3 días de tomar posesión como presidente del gobierno fue con el presidente de Ucrania. Claro. Y bueno, pues me dijeron, oye, ¿quieres que cancelemos esta reunión? Porque es que fue de un día para otro, ¿no? No, yo me reúno con el presidente de Ucrania. Y fíjate tú, esta legislatura, cómo se ha marcado pues con Ucrania y antes con la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, que invitas a amigos a Moncloa porque evidentemente es mucho más seguro también para el equipo que decir tú, me voy a Luna Rosa, reservadme. Sabía que me lo ibas a sacar. No, pero ¿sabes por la pizza? ¿Sabes por qué? Porque realmente uno de los principales problemas que tiene todo presidente es que todo el mundo quiere visitar la Moncloa. Ya. Entonces llega un momento en el que dices, es que a mí me apetece también salir de la Moncloa. Claro. Entonces, eso pues también lo hago con la gente más cercana, mis familiares y con la gente más allegada, pues trato de salir a cenar a otras casas o a algún restaurante de manera un poquito más discreta para salir un poco de la Moncloa, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en ese tira y afloja, generalmente, no, es que yo quiero ir a la Moncloa, ¿no? Quiero verlo. Para no bunkerizarte. Que si no, exactamente, ¿no? Para eso está... Bueno, vamos a hablar un poquito de política, un poco. Porque coincidieron en el tiempo, hace poco, 2 declaraciones muy seguidas. Por un lado, Feijóo, cuando dijo aquello del ultra de Vox de Valencia, condenado por malos tratos, que madre mía, que tuvo un divorcio duro, y entonces, claro, el hombre, en fin. Y coincidió casi en el tiempo, por otro lado, contigo diciendo que hay amigos tuyos de 40, 50 años que se sentían un poquito incómodos con ciertas actitudes feministas, ¿no? Y esto, que yo tengo también entre 40 y 50 años y tal, lo puedo llegar a entender por qué lo dijiste, pero que yo que trabajo con gente y con mujeres que son más jóvenes y tal, no entendieron muy bien esa referencia. No, yo lo he explicado. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando tú te preguntas el machismo, ¿qué dice sobre el feminismo? Bueno, el machismo dice el feminismo va contra los hombres. Eso es lo que dice el machista. Y realmente lo que tenemos que decir es que el feminismo, al contrario, el feminismo es una cuestión que supera hasta incluso el propio debate ideológico, que también lo tiene, como antes has señalado, y sobre todo se centra en una cuestión de derechos humanos, porque la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es una lucha que nos interpela a todos, a las mujeres, que son las que lo lideran, lógicamente, faltaría más, y a los hombres que las acompañamos, ¿no? Y eso es lo que quise decir, ¿no? El que en esa lucha por los derechos humanos, que es la lucha del feminismo, pues
tenemos que integrar, tenemos que sumar y tenemos que apelar a discursos amplios. A eso me refiero, pero eso no significa que evidentemente el feminismo no tenga que romper cristales, que tenga que romper techos, Igual que tiene tenga que que romper incomodar un poco status quo, ¿no? Claro. Pero a eso me refería y yo creo que efectivamente cuando estamos viendo todos estos retrocesos que se están dando, puede parecer que son simbólicos, pero no lo son, ¿no? El que, como decía Feijóo, ¿no? Por poner otro caso, ¿no? Decía, hombre, es que lo que es obvio no se menciona, dijo Ya. en relación con la ausencia Sí. en los acuerdos entre el Partido Popular con Vox de la violencia de género. Bueno, pero es que lo obvio tiene que mencionarse. Lo obvio es que en nuestro país hay de media 3.200 condenas con penas de prisión por agresión sexual. Es decir, existe la violencia de género en muchos ámbitos, también en el de la agresión sexual. Y en ese sentido hay que hacerlo visible, porque lo que no es visible, no se habla de ello, no hay conciencia sobre ello y no se actúa sobre ello, ¿no? Y a mí me da mucha pena ver, algunas veces yo estoy viendo ahora toda esta gente que está saliendo, ¿no? Que están poniendo al frente de instituciones, ¿no? Parlamentos autonómicos, alcaldías, concejalías, ¿no? Donde de repente cambian, ¿no? No, vamos a llamar la concejalía de igualdad concejalía de familias, como si fuese algo, digamos, antitético, ¿no? La igualdad y las familias, ¿no? Y de repente te dicen, pues el presidente del Parlamento de Valencia, que él efectivamente es un antivacuna, Sí. que no se ha vacunado, y a mucha honra, y sus hijos tampoco. En un país en el que se ha vacunado el 90% de la población, no solamente para protegerse ellos, sino también para proteger al conjunto de la ciudadanía, ¿no? O en un país, bueno, pues donde tenemos unos efectos dramáticos del cambio climático, como estamos viendo también en el ámbito laboral, y que se diga que, pues en fin, que se van a reducir las condiciones fitosanitarias, que se van a relajar todos los condicionamientos medioambientales para hacer no sé qué obra. Bueno, o en un país... O en Yo un he llegado país a donde- pensar que es una estrategia del PP para decir, mirad lo que se viene si no me votáis a mí. Porque están poniendo efectivamente al frente a personas, en fin, negacionistas, ¿De dónde sale, un no? poquito freaks. No, lo que pasa es que el problema y el riesgo, que ya es un hecho, es que el Partido Popular ha asumido el discurso de la ultraderecha. De alguna manera el PP se ha ultraderechizado. Y fíjate que una anécdota que a mí me pasó cuando yo era líder de la oposición, saliendo del Palacio de la Moncloa, donde Mariano Rajoy era presidente, hablando un poco de la política general y demás, él fue el primero que me habló de Vox. Me alertó de Vox, Sí. me trasladó su preocupación por Vox. Yo me quedé muy sorprendido, lo comenté con mis colaboradores después porque yo decía, pero qué raro que Rajoy hable de Vox cuando en ninguna encuesta salía Vox, no tenía representación institucional, ya lo digo parlamentaria, no había concejales de Vox, y en cambio él ya tenía claro que Vox era un riesgo. ¿Por qué? Porque Vox es un pedazo de la derecha política y sociológica. Es un esqueje del PP. Sí, Es una- efectivamente, ¿no? claro. Entonces, antes podían opacarlo porque al final solamente había un partido en el espacio conservador de nuestro país. Ahora hay dos. Y claramente yo lo que estoy viendo en estas semanas, con este retroceso de 20 años que hemos dado en 20 días, yo creo que es el que la batalla ideológica, la ultraderecha se la ha ganado a la derecha. Ya. Y creo que también tiene mucho que ver con el ADN del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, esto de la igualdad de género, que lo hemos visto en otros debates, por ejemplo, el de la paridad, ¿no? No, es que las cuotas no deben existir porque las cuotas, digamos, frenan la meritocracia. Como si solamente hubiera hombres, es porque es el mérito de los hombres y de mérito de las mujeres, ¿no? Entonces, siempre ha habido ese... En fin, han cojeado de esto, ¿no? Puede ser que... ahora voy a hacer sociología barata. Sí. Cuando manda la izquierda, la rebeldía cambia de bando, los rebeldes ser de derechas, y al revés. Puede ser que ahora haya una generación, la generación más joven que viene, porque he leído últimamente también bastantes artículos de profesores alertando de que en su clase, cuando se habla de machismo, feminismo y tal, niños pequeños o preadolescentes dicen cosas muy feas. Puede ser que esté habiendo un movimiento ahí, de que se venga una generación, que todo lo que hemos logrado de repente se frene. A ver, yo creo que planteas dos cosas, Héctor, ahí que tienen dos respuestas, digamos,
coherentes y concomitantes, pero con algunos matices. Primero, sobre sociológicamente, esto está estudiado. Sí, es pendular, ¿no? El péndulo, ¿no? Pero también es cierto que creo que me has escuchado en algunas entrevistas denunciar esta desproporción que existe entre la opinión pública y la opinión pública. Sí, sí. ¿No? Entonces, de repente tú te encuentras... En la cadena SER, ¿no? Exactamente. Tú te encuentras en tertulias, pues gente que de manera muy desenfadada pues dicen que guay es defender posiciones de derechas sin complejos, ¿no? Como dicen ellos. Sin complejos. Oye, pues claro, ¿por qué tal? ¿Por qué la libertad? Porque, como decía Aznar, ¿no? A mí, ¿quién eres tú para decirme a qué velocidad tengo que conducir las copas de vino? Con las copas de vino, ¿te acuerdas? Entonces, yo creo que eso pues ha ido inoculando porque efectivamente estamos viendo una desproporción en las aproximaciones conservadoras en todos estos debates respecto a la opinión pública. Pero el niño que llega a clase y dice eso, obviamente es porque lo ha oído en casa. Ahí está. Yo creo que lo que estamos viendo también es pues un reflejo pues de la sociología de nuestro país. Pero en esa sociología, yo creo que por responder a tu segunda cuestión, la mayor parte de la ciudadanía, de los padres, madres y sin duda alguna de nuestros chavales y de nuestros jóvenes, es un mayor compromiso con estos valores, los feministas, con la concienciación que existe en torno al cambio climático y el cuidado del medio ambiente, la solidaridad en temas como pueda ser, por ejemplo, las libertades o la solidaridad con la población migrante. Yo creo que España, al menos es percibida así, desde fuera de nuestro país. En muchas ocasiones a nosotros nos cuesta mucho hablar bien de nosotros mismos, salvo cuando salimos fuera. Sí, sí. Cuando salimos fuera decimos, España es fantástica, ¿no? No iba a decir otra cosa. Yo también quiero pensar eso, que la generación Z es muchísimo más abierta, muchísimo más preparada, más autodidacta, más concienciada, sí. más autocrítica. Y yo creo que eso se ve en los debates y en las movilizaciones, ¿no? Pero tienen un problema. Bueno, tienen varios. Por ejemplo, el acceso a la vivienda. Sí. Yo sé de gente que votó al PSOE, sí. Pues prácticamente por la ley Mordaza, que luego hablaremos, sí. La ley trans, la ley de vivienda, y no acabamos de dar ese paso. Sigue siendo un problema. La vivienda sigue siendo una burbuja, está inflada los precios de una manera artificial y parece que a nadie le interesa que eso explote, y ahora se ha trasladado al alquiler también. No podemos normalizar compartir piso con 4 personas hasta los 40 años. Totalmente. Pero fíjate, Héctor, que estabas hablando de la generación Z, pero hay gente de nuestra quinta sí. que tiene también problemas de acceso a la vivienda. Tengo aquí el dato del paro de los mayores de 45 años, es espectacular, sí, es un 56 y pico. Sí, yo recuerdo el otro día que estuve en Leganés, precisamente con el alcalde, hablando de una promoción de vivienda pública, donde allí la gente que estaba pendiente del sorteo a ver si le tocaba a ellos, pues era gente de 40, 50 años, ¿no? Gente que ya tiene su familia y... A ver, yo creo que aquí hay un cambio de paradigma, que es lo importante, ¿no? Durante la crisis financiera y los gobiernos de la derecha, lo que se planteó fue una política de vivienda que decía lo siguiente. Hay que dejar funcionar al mercado, sí. La oferta y la demanda. Y, por tanto, ¿cómo podemos bajar el precio de la vivienda en nuestro país? Que se construya... aumentando la oferta, ¿no? Entonces, si tú aumentas la oferta... pues la demanda tiene que bajar del precio, ¿no? O sea, la demanda, sí. Digamos, en un momento dado se intersecta con la oferta y el precio tiene que bajar, perdón, para ser más riguroso. Pero el hecho cierto, y esa fue la famosa ley del suelo, el hecho cierto es que se construyeron muchísimas viviendas y el precio... Todo suelo que no fuera protegido se podía exactamente, construir. Y el hecho cierto es que esa vivienda, lejos de bajar en precio, aumentó en precio, ¿no? Y hizo más inaccesible la vivienda para muchísimas generaciones de nuestro país. Fíjate, tanto es así que el 70% de la desigualdad en España proviene de la dificultad en acceder a la vivienda. En nuestro país, menos del 3% de la vivienda es vivienda protegida. ¿Por qué se siguió esa lógica, esa filosofía de construir vivienda libre? Porque eso aumentaba la oferta y reducía el precio. Por tanto, un 3% solamente de vivienda protegida. Porque además también se permitió su venta. En Madrid además tenemos un caso flagrante, tú comentabas antes a Ana Botella, precisamente de la venta a fondos buitre. Y 3, tenemos mucha vivienda vacía en nuestro país. Mucha vivienda vacía. Somos, creo recordar... Están ocupando sin parar. Sí, bueno, claro, eso es lo que dicen algunos medios, ¿no?
Y fíjate, un solo caso de ocupación ilegal ya es absolutamente criticable, rechazable, y el compromiso del Gobierno de España es actuar. Lo estamos haciendo. Hay medidas cautelares, que hay una orden de la Fiscalía General para que los jueces actúen, pero si miramos en términos agregados, las cifras son las cifras. Pero bueno, en todo caso, volviendo al tema de la vivienda, tenemos mucha vivienda vacía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Uno, hemos aprobado una ley de vivienda donde, entre otras cuestiones, elevamos el porcentaje de suelo público para construir vivienda protegida, para pasar de ese 3% al 9% de media de vivienda protegida que tiene la Unión Europea. Prohibimos la venta a fondos de inversión de esa vivienda protegida en la ley de vivienda, y pues planteamos medidas de bonificación fiscal para que aquellos propietarios puedan poner en el mercado del alquiler sus viviendas que hoy están vacías, ¿no? Pero, perdón, esas medidas al final dependen de las comunidades. Algunas de ellas sí. Algunas de ellas sí. Lo que pasa es que, esto es una ley aprobada por el Parlamento y, por tanto, se tendrá que aplicar. Hay comunidades que ya Ayuso ya dijo, yo no lo voy a aplicar. Bueno, tendrá que aplicarlo porque eso es la ley. Y, en fin, muchas veces piensas que me voy a callar. Pero, en todo caso, eso es un lado. La ley de vivienda es una cosa. El otro pilar, yo creo que es la apuesta decidida que estamos haciendo por la construcción de vivienda protegida. El gran propietario, en términos de administración pública de suelo en nuestro país, es el Ministerio de Defensa. Entonces, estamos poniendo a disposición de la construcción de vivienda protegida suelos del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, aquí estamos en Madrid, pues ahí la operación famosa, la operación Campamento, donde, no sé tú, pero todos hicimos la mili, ¿no? No, a mí no me tocó. No, a mí me tocó y la tuve que hacer ahí, ¿no? Y tres, lo que tenemos que hacer también es rehabilitar vivienda. Y ahí estamos destinando muchos recursos de los fondos europeos para rehabilitar 1 millón de viviendas. Con lo cual, tenemos 3 ejes de actuación en política de vivienda, donde yo creo que efectivamente el desafío es hacer de la política de vivienda una gran causa nacional. Y hay un debate también que se tiene entre la izquierda, que yo tengo mis dudas, y creo que evidentemente tenemos que fomentar la vivienda en alquiler. Claro que sí, pero hay gente que quiere comprar su vivienda. Y yo recuerdo haber puesto en marcha, y lo aprobamos además recientemente en el Consejo de Ministros, pues esta medida de que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que es una suerte de banco que tiene el Gobierno de España, banco público, avalar con el 20% la entrada para la compra de vivienda para los menores de 35 años y las familias con menores a cargo. Y pues recibió la crítica de algunos partidos de izquierda, pero es que yo creo que la izquierda también tiene que dar respuesta a esa petición de no alquilar, sino también comprar vivienda, ¿no? Hablando de discusiones con sus socios de gobierno, lo que ha sido la ley Mordaza. Sí. La ley Mordaza, nosotros hemos sido muy pesados en este programa. Te he escuchado. La ley Mordaza, claro, esa declaración de la voy a derogar en cuanto llegue al gobierno. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. No pudo ser por desacuerdo con Bildu y Esquerra. Pero realmente, al final, claro, resumiendo mucho, era casi por las pelotas de goma. No era solamente por eso. A ver, yo reconozco que ese ha sido de los pocos compromisos que no hemos cumplido. Lo sé. Es cierto también que el gobierno de coalición, tanto el PSOE como Unidas Podemos, pues tenemos 153 escaños. Para llegar a 176 y por tanto modificar o en este caso derogar una ley orgánica, necesitamos pues el apoyo de distintos grupos parlamentarios. Evidentemente, los grupos de derechas en esto no iban a entrar. Y entonces, pues efectivamente teníamos a EH Bildu y a Esquerra Republicana. Nosotros con Podemos, con Unidas Podemos, y Enrique de Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista de España, fue su negociador, llegamos a un acuerdo en derogar todos aquellos aspectos vinculados con la ley Mordaza, con aquellas cosas que hizo la derecha cuando aprobó la ley Mordaza. Pero, pues Esquerra Republicana y Bildu lo que hicieron fue incorporar nuevos elementos en lo que ellos han llamado la derogación de la ley Mordaza, que es mucho más que lo que nosotros asumimos y nos comprometimos de derogar la ley Mordaza. Con lo cual, pues dado que, en fin, pues vas a emitir este programa ya en campaña electoral, yo animo a los votantes progresistas, votantes progresistas a votar, en este caso al Partido Socialista, porque cuantos más escaños tengamos, en este caso PSOE, y también Sumar, en la próxima legislatura, no dependeremos tanto de estos grupos y podemos
ya definitivamente derogar esta ley mordaza. Entonces te puedo sacar la promesa de, vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno otra vez. Vamos a derogarla en cuanto lleguemos al gobierno si tenemos una mayoría parlamentaria mucho más amplia de la que hemos tenido hasta ahora. Sobre las elecciones, ¿es muy descabellado pensar que podemos ir a votar de nuevo en enero? No, yo creo que vamos a ganar las elecciones, de verdad lo creo. No, ya sé que me vas a decir que vas a ganar. No, ya sé que vas a decir que... Pues, pero es que creo que vamos a ganar las elecciones, porque mira, han pasado dos cosas después del 28 de mayo que me parecen muy importantes. La entrevista con Pablo Motos. La entrevista con Pablo Motos y esta entrevista contigo. Pero lo digo que es lo siguiente. Uno, ¿qué ha pasado a la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas? Bueno, pues el Partido Socialista, con una bajada de participación, retrocedió 400.000 votos. Nos hubiera gustado ganar 400.000 votos y no perderlos, pero lo que ocurrió realmente fue una desmembración de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Entonces, yo creo que Yolanda, el que haya reconstruido todo ese proyecto, los haya unido, se hayan puesto de acuerdo y puedan concurrir conjuntamente, me parece que eso clarifica las cosas, porque realmente va a haber un gobierno de coalición, o progresista o ultraderechista, entre Feijóo y Abascal. Y cuantos más apoyos tengamos, y singularmente el Partido Socialista, porque esa responsabilidad intransferible de ganar al PP solamente la tiene el PSOE, pues yo creo que eso aumentará las posibilidades de continuar y de ser reelegidos 4 años más. Que además es muy importante para consolidar muchas de estas políticas que hemos comentado. En ningún caso el PSOE... Y en segundo lugar, y ya con esto termino, Héctor, claramente hemos visto que esta legislatura la empezó el PP pactando con Ciudadanos, que bueno, para mí no era un partido liberal ni centrista, pero en fin, el sanchismo se lo inventó Rivera. Fue quien lo acuñó. Acuérdate eso de la banda de Sánchez, ¿no? Sí. Pero han acabado con Vox. Y ahora mismo todo el mundo sabe que Feijóo, si es presidente del gobierno, es con Abascal como vicepresidente del gobierno. Y, hombre, yo creo que este país se merece seguir avanzando y no retroceder 20 años, ¿no? En ningún caso el PSOE se va a abstener para que Vox no entre en el gobierno con el PP. Digo porque es algo que le ofreciste a Mañueco en su momento, en Castilla y León. No, bueno, es lo que... que estaba Pablo Casado. Yo lo que en 2019... A ver, esto es muy curioso, porque el PP siempre ofrece un gran pacto, un gran acuerdo, y es que siempre gobierne el PP, ¿no? Entonces este es un objetivo muy inflexible, pero para llegar a ese objetivo se permiten todo tipo de flexibilidad. Ellos también pueden decir, bueno, te he dejado gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo. Bueno, y nosotros en el de Pamplona también, pero eso es para evitar gobiernos liderados por partidos independentistas, ¿no? En este caso en Barcelona, ¿no? Yo creo que es bueno para Barcelona y para Cataluña y para España el que haya un alcalde socialista como llama Colboni, ¿no? Y no un alcalde independentista, ¿no? Pero más allá de eso, yo ofrecí esto que tú me estás contando, Héctor, al Partido Popular en 2019. Y ni la primera ni la segunda vez lo hizo el Partido Popular, ¿no? Y yo creo que al final el Partido Popular lo ha dicho alto y claro. Yo gobernaré con Vox. Bueno, pues nosotros gobernaremos con un gobierno de coalición progresista para hacer todo lo contrario a lo que están haciendo ellos. Y es afianzar y consolidar todos los avances que hemos logrado en estos 4 años. Hay una promesa que también hago a los oyentes de Hora 20 y Pico, y es que nosotros hemos aprobado 200 leyes. 200 leyes. En educación, en ingreso mínimo vital, en salario mínimo interprofesional, en la revalorización de las pensiones. ¿Te vas a dar una exclusiva ahora? Bueno, sí. Luego en formación profesional tengo una cosa que me gustaría comentar contigo, porque sé que hay mucha gente joven que escucha tu programa. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos es lograr el pleno empleo en la próxima legislatura. Es decir, que pasemos al 8% de paro estructural. Y eso significa mejorar la formación, sobre todo de nuestros jóvenes. Bueno, hemos hecho una apuesta muy importante sobre la formación profesional. Hemos aumentado en un 20% el número de alumnos y alumnas que hay en la formación profesional en nuestro país, pero queremos llegar al 1,5 millón de estudiantes de formación profesional al final de la legislatura, de la próxima legislatura. Y para eso vamos a aumentar en 250.000 las plazas de formación profesional a lo largo de los próximos 4 años. Pero bueno, en todo caso, no vamos a aprobar otras 200 leyes. Lo que vamos a hacer es consolidar y culminar estos avances, que es lo que yo creo que merece la pena, ¿no? Hay gente progresista que se llevó, que seguramente le votó, o alguna opción de izquierdas, pero a ti también, que se llevó un gran disgusto cuando sucedió la tragedia de la valla de Melilla. Yo sé que es muy difícil, pero ¿cómo puede explicar un gobierno progresista que suceda algo así bajo su mandato y no perder votos?
A ver, este gobierno ha tenido una visión y una orientación progresista de la política migratoria, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Y me explico. Fíjate, nosotros con una empresa pública que se llama Sasemar, de rescate en el mar, hemos salvado la vida desde 2018, desde que soy presidente del gobierno, a 140.000 seres humanos. 140.000. En lo que llevamos de año se habrán salvado casi 9.000 vidas de personas que se echan a la mar sin ningún tipo de seguridad, manipulados por primero sus ansias de poder llegar y buscar un futuro mejor y sobre todo manipulados por las mafias que trafican con seres humanos y juegan con sus vidas, ¿no? 2. Nosotros hemos modificado el reglamento de extranjería, por ejemplo, para reconocer derechos que permitan la integración social y laboral de los menores extranjeros no acompañados. Ahora mismo hay más de 12.000 de estos menores que se han visto beneficiados de estas modificaciones que hemos hecho en el reglamento de extranjería precisamente para su integración social y laboral. En efecto, lo que tú comentas, Héctor, fue muy doloroso, fue muy dramático y tenemos que evitar por todos los medios que vuelva a suceder. Y por eso nosotros lo que estamos trasladando también al conjunto de colegas europeos es que tenemos que reforzar nuestra cooperación con los países de tránsito y de origen. Porque lo que sucedió en la valla de Melilla tiene un origen que está a miles de kilómetros de esa frontera. Tiene que ver con la falta de oportunidades, con la falta de democracia y de libertades, pero este gobierno, te puedo garantizar, Héctor, que está teniendo y ha tenido y seguirá teniendo una política migratoria humanista de un fenómeno, bueno, pues que es inherente a la historia de la humanidad, como es la migración, ¿no? Tenemos que ir acabando, hay gente nerviosa por aquí ya, para que vayamos. Entonces no quiero acabar con este mal sabor de boca. Sí. Sobre ti han corrido muchísimos bulos, muchas cosas, muchas leyendas, bueno, se te ha caricaturizado mucho. ¿Hay alguno que te haya hecho gracia realmente? O sea, ¿tú has leído algo de ti que es, hombre, es decir, Bueno, lo de Perro Sánchez, ¿no? a Pedro Sánchez gracioso? Sí, porque al final se le ha dado la vuelta. Le ha dado la vuelta, claro. Y hay algunos memes que están bastante bien, bastante graciosos, ¿no? Uy. Vale, yo creo que hay efectivamente... Nosotros en el programa te llamamos Pretty Sánchez. Sí, lo he visto. Claro. No, a ver, yo creo que en lo que son los códigos de periodismo en nuestro país han saltado por los aires cuando se ha tratado de criticar y de deshumanizar, en este caso, a mí, ¿no? Y yo creo que el tacharme de filoetarra, de golpista, en fin... Bueno, es que empezaron fuerte, es que el gobierno era ilegítimo ya desde el principio. Bueno, pero claro, porque ellos al final... Felón, es una palabra que... Felón, entonces es todo como... Pero además, a ver, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué la derecha y sus terminales mediáticas hablan del sanchismo? Y pues para no hablar de las cosas que ha hecho este gobierno. Este gobierno, en circunstancias tan extraordinarias como una pandemia y como una guerra, además de un volcán y todas las cosas que hemos sufrido, y un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, pues tiene una hoja de servicios que yo creo que es francamente positiva en todos los ámbitos. Y el problema es que venimos, fíjate, de un balance de gobierno que es el siguiente. ¿Cuáles eran las 3 principales preocupaciones que tenían los españoles en 2018? Uno era el paro. Menos de 19 millones de afiliadas a la Seguridad Social. Hoy estamos rozando los 21 millones. Otro era la corrupción. Yo recuerdo que aquí había una cosa que se llamaba la Gürtel. Había un señor que llamaban el Bigotes, Ya. ¿no? Luego, además, había un señor que mandaba SMS diciendo sé fuerte. Y luego había una operación parapolicial de intentar obstaculizar con la Kitchen, que es como se llamó coloquialmente a esta estructura parapolicial, las investigaciones judiciales vinculadas con la corrupción. Entonces, claro, hemos pasado de eso a un gobierno que es intachable desde el punto de vista de la corrupción, que no tiene, no tiene ninguna tacha en esta cuestión. Y finalmente, Cataluña. En Cataluña, pues hombre, venimos de una declaración unilateral de independencia, venimos de unas imágenes muy dramáticas en Cataluña y hoy, pues bueno, las cosas están más tranquilas. Como no quieren hablar de esto, pues ¿de qué hablan, Héctor? Pues al final hablan pues de este monstruo de 7 cabezas que se han inventado, que se llama el sanchismo, para no hablar de esto y para no hablar realmente de lo que ellos sí representan. Y lo que representan, pues es
bastante tenebroso, ¿no? Un gobierno del PP con Vox. Aunque perdieras las elecciones del 23 de julio, quedarían unos meses de presidente en funciones. ¿Tienes planteado usar el Falcon para ir a algún festival? Yo tengo planteado primero ganar las elecciones y dedicar el mes de agosto, 1, a formar el nuevo gobierno y 2, a el discurso de investidura. Vale. Te digo porque el sonorama mola. Yo voy a estar. Bueno, tú sabes que en Moncloa, como a pocos metros, tienes las noches del botánico. La noche del botánico, efectivamente. Pues yo me acuesto siempre con música. Y el Decode, luego en septiembre. Yo me acuesto siempre con música y luego el Decode. Sí. ¿Alguna recomendación últimamente? Algo que... Porque los planetas, los últimos discos de los planetas, No, hombre, no, los planetas son fantásticos. Sí, pero los últimos discos... A mí, por ejemplo, yo escucho mucho Radio 3. Sí. ¿no? Yo escucho mucho a mí me parece Tomás, el director de Radio 3, me parece un genio, ¿no? Empezamos todo. Yo empecé en Radio 3 por Siglo XXI, ¿no? Y luego ya empecé a conocer otros programas musicales, escucho muchos podcasts de música, ¿no? A mí, por ejemplo, una persona así que me ha sorprendido de música española es Bronquio, ¿no? Me parece que tiene una música peculiar y que me engancha. Yo le recomiendo a Ángel Stanich. Sí, hombre, escucho, sí. Lo que pasa, bueno, yo veo que tú tienes ese estilo. Sí. Te pega. Me gusta. Bueno, ahora sí, vamos a acabar. Nosotros siempre acabamos el programa recordando uno de tus tweets más celebrados de tu época indie. Realmente, cuando todavía no eras comercial. Acabamos siempre poniendo el pantallazo de ser malos. Buenas noches, colegas. ¿No sería bonito acabar esta entrevista con usted? Su cámara es esa. Diciendo ser malos, buenas noches, colegas. Bueno, pues ser malos, buenas noches, colegas. Pedro Sánchez, en hora 20 y pico, muchas gracias. Un placer. Y nos haría muchísima ilusión que nos firmaras el corpóreo. Valerio contra Lázaro, que sepas que tú fuiste el rey de Cajamarca. Las tropas de Pilar, mira, que sepas que al amanecer. Oye, José, ¿y esa firma? No lo que tenemos, ¿no? Pero bueno. Firmado la Índigo. Cadena SER. La radio.